¿Sabes ese tipo de mensaje que no esperas, que te corta el aliento apenas lo lees? Andrés lo recibió un lunes por la mañana, justo antes de salir a la universidad. Era del propietario del piso. Breve, directo. A partir del miércoles tendrás compañero de piso. Ya afirmó. Se llama Mateo. Sintió cómo el estómago se le cerraba. Llevaba apenas 3 semanas en Madrid. Acababa de empezar su nueva vida. Su espacio, su orden, su refugio, se verían invadidos por un desconocido. Todo eso vino por una elección que tomó solo. A los 18, le dijo a sus padres que no estudiaría derecho, que lo suyo era programar, crear. Su madre lloró. Su padre no lo miró durante días, pero él hizo la maleta. Dejó Jaén con una mochila y muchos silencios sin cerrar. Llegar a Madrid fue más difícil de lo que imaginaba. Dormía mal, comía poco. El campus le parecía inmenso, los pasillos fríos, y ahora, encima, un tal Mateo. Andrés se pasó el día en clase sin poder concentrarse. Volvió al piso y se quedó mirando la puerta, como si ya estuviera al otro lado. El miércoles llegó. Eran las 6 de la tarde. Andrés estaba sentado en el salón, con el portátil abierto pero sin escribir nada. Oyó la llave. Se tensó. Mateo entró como si conociera el sitio desde siempre. Saludó con una voz grave, segura. Andrés apenas pudo responder. Se levantó, le dio la mano, notó que la suya estaba caliente. No hablaron mucho. Mateo trajo pocas cosas. Dijo que tenía una startup, que trabajaba mucho, que no molestaría. Andrés asintió. Quería irse a su cuarto, cerrar la puerta, olvidarse. Pero Mateo se quedó un rato más en el salón, mirando alrededor, hablando sin forzar. Andrés terminó sentado en el borde del sofá, sin saber cómo ocurrió. A las pocas horas habían pedido comida. Mateo insistió en pagar. Brindaron con botellas de agua. Hablaron de lenguajes de programación, de series viejas. Mateo le preguntó por sus proyectos en la universidad. Lo escuchó. De verdad. Y eso descolocó a Andrés. No estaba acostumbrado. Al día siguiente, se cruzaron temprano en la cocina. Andrés se estaba preparando un café. Mateo acababa de volver del gimnasio. Llevaba auriculares y sudaba, pero al verlo, se los quitó. Le dijo buenos días con una sonrisa honesta. Andrés murmuró algo y se volvió hacia la cafetera. Notó que le temblaban los dedos. A los pocos días, Mateo le propuso acompañarlo al gimnasio. Andrés dudó. No le gustaba mostrar que no sabía usar bien las máquinas, pero dijo que sí. Y allí estaban, sábado por la mañana, uno al lado del otro. Mateo le corregía la postura con paciencia. Lo tocaba apenas. Un toque en la espalda, un ajuste en el hombro. Andrés sentía que la piel le ardía. Esa noche cenaron juntos otra vez. Mateo cocinó. Sorpresivamente bien. Le explicó cómo hacía las lentejas, paso a paso. Andrés lo miraba mientras hablaba y se dio cuenta de que le gustaba escucharlo, que había algo en su forma de contar que lo hacía sentir tranquilo. Empezaron a compartir más, no porque lo planearan, simplemente pasaba. Una tarde, Mateo apareció en su puerta con una serie descargada. «Vi que te gustaban los thrillers», dijo. Andrés lo dejó pasar. Se sentaron en el sofá, cerca, más cerca de lo necesario. Había un bol de palomitas entre ellos. Mateo comentaba en voz baja, con la cabeza inclinada hacia él. Andrés apenas escuchaba el capítulo. Su mente estaba en ese aliento cerca del oído. El problema era que no sabía cómo interpretar todo. A veces Mateo era increíblemente atento. Otras, parecía distante. Nunca hablaba de parejas, ni del pasado. Andrés tampoco se animaba a preguntar. Una noche, lo vio llegar tarde. Había salido con amigos. Entró al piso riendo, con el móvil en la mano. Andrés lo observaba desde la cocina, a oscuras. No supo por qué se sintió mal. Celos. Una punzada que no entendía. Se fue a su cuarto sin saludar. Los días siguientes fueron raros. Mateo se notaba más cansado.
Andrés evitaba coincidir, pero se seguían cruzando. Una mañana, al salir, Mateo lo miró serio y dijo: ¿Estás bien? Andrés dijo que sí, pero no sonó creíble. Mateo no insistió, hasta que llegó ese viernes. Andrés estaba programando, concentrado. Mateo apareció en la puerta de su cuarto con 2 vasos. «Vino, ¿te apuntas?» Andrés dudó, pero se levantó. La sala estaba en penumbra. Había puesto música suave. Se sentaron en el sofá. Hablaban de nada y de todo. Mateo contó que su empresa estaba creciendo, que a veces tenía miedo. Andrés le confesó que extrañaba su casa. Mateo lo miró fijo. No sabía eso. Andrés bajó la mirada. «No lo cuento mucho». Pasaron minutos en silencio. Mateo se giró hacia él. «Me caes bien, Andrés». Andrés tragó saliva. «Tú también». Y entonces, por un segundo, sintió que algo iba a pasar. Mateo se acercó un poco más. No demasiado, pero lo suficiente. Sus rodillas se tocaron. Andrés no se movió. No dijeron nada más esa noche. Pero al acostarse, Andrés no pudo dormir. Su mente volvía a ese momento, a la rodilla, a los ojos de Mateo, al vino, a la música que todavía resonaba en su pecho. Y por primera vez en mucho tiempo, deseó que llegara el día siguiente, solo para volver a verlo. Andrés no supo cuándo empezó a buscar excusas para coincidir con Mateo. Solo sabía que, desde aquel viernes, algo en él se había desajustado. Ya no era solo la convivencia, era esa necesidad constante de verlo, de escucharlo decir su nombre, de tenerlo cerca, aunque fuera por un instante. El domingo, Mateo se despertó más tarde de lo habitual. Andrés ya llevaba horas en su escritorio, intentando avanzar con un proyecto de la universidad. Pero apenas escuchó pasos en el pasillo, su concentración se esfumó. Mateo asomó la cabeza por la puerta y le preguntó si quería desayunar fuera. Andrés dudó, pero dijo que sí. Caminaban por el barrio sin prisa, uno al lado del otro, sin necesidad de hablar todo el tiempo. A veces, el silencio era lo más cómodo entre ellos. Durante el café, Mateo hablaba de su empresa, de cómo le costaba delegar. Andrés lo escuchaba atento, sin interrumpir. Cuando terminaban las frases a la vez, se reían como si fuera casualidad. Pero no lo era. Se estaban empezando a conocer más allá de las palabras. Esa semana coincidieron cada mañana en el gimnasio. Al principio, Andrés pensó que era casualidad. Después entendió que Mateo lo esperaba. A veces ya tenía preparada su botella de agua. O le guardaba una colchoneta. Gestos pequeños, pero que se le clavaban dentro. Un día, mientras hacían estiramientos, Mateo se puso detrás de él para ayudarlo con una postura. Andrés sintió las manos fuertes sobre su cintura, guiándolo con cuidado. Su voz era baja, hablaba cerca del oído. Andrés cerró los ojos un segundo, solo para poder memorizar ese momento. Cuando terminó, Mateo le dio una palmada suave en la espalda y le dijo: «Bien hecho». A Andrés le temblaron las piernas, pero no por el ejercicio. Por las noches, la rutina empezó a cambiar. Ya no era solo una cena rápida o una serie cualquiera. Se quedaban más tiempo hablando. Andrés notó que Mateo a veces lo observaba cuando pensaba que no lo veía. Y cuando sus miradas se cruzaban, Mateo sonreía con esa calma que desarmaba. Una noche, mientras cocinaban juntos, Mateo le preguntó si alguna vez había salido con alguien en serio. Andrés se congeló por un segundo. No sabía si era curiosidad o algo más. Respondió con un «no realmente» y fingió concentrarse en cortar los tomates. Mateo no insistió, solo dijo: «A veces cuesta encontrar a alguien con quien se pueda estar en silencio sin sentirse incómodo». Andrés asintió, sintiendo que esas palabras pesaban más de lo que aparentaban. Otro viernes. Otra serie. Estaban en el sofá, más cerca que de costumbre. Mateo hizo un comentario sobre un personaje, se rieron, y en medio de la risa, su mano tocó brevemente la pierna de Andrés. No fue un accidente, o eso creyó. Ninguno de los dos retiró la mano de inmediato. Andrés sintió un cosquilleo recorrerle el cuerpo.
pero no dijo nada. Después del episodio, todo se volvió más confuso. Andrés se pasaba el día analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Se preguntaba si estaba leyendo demasiado, si solo era él, pero había momentos en que Mateo lo miraba como si también estuviera aguantando algo, como si tuviera palabras a punto de salir y se las tragara. Un lunes por la tarde, mientras Andrés programaba en su habitación, Mateo entró sin tocar. Se sentó en la cama y le pidió que le mostrara su proyecto. Andrés le enseñó la pantalla, nervioso. Mateo se inclinó, apoyando una mano sobre la silla. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración. Andrés apenas podía hablar. Mateo hizo una pregunta técnica, pero Andrés no la entendió. Su mente estaba en otra parte. Mateo sonrió y le dio un golpecito en el hombro. Relájate, lo haces bien. Esa noche, Andrés no pudo dormir. Se dio vuelta una y otra vez en la cama, reviviendo ese momento. Se preguntaba si todo eso que sentía era correspondido, si solo estaba imaginando, si era seguro avanzar un paso más, o si al hacerlo, arruinaría todo. La tensión siguió creciendo. No era incómoda, era eléctrica, vibraba en el aire. Bastaba una mirada de más, una pausa en la conversación, un roce de dedos al pasar un objeto. Ninguno decía nada, ninguno se alejaba. Y luego vino el jueves, una noche como cualquiera. O eso parecía. Mateo volvió del trabajo más tarde de lo habitual. Andrés estaba en la cocina, preparando algo simple. Mateo se apoyó en el marco de la puerta y lo observó un instante en silencio. Andrés levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Mateo no dijo nada, pero caminó hacia él, despacio. Se detuvo justo al frente. ¿Te pasa algo?, preguntó Andrés, sin saber muy bien por qué lo decía. No, respondió Mateo y se quedó mirándolo. ¿Seguro? Contigo nada malo. Esa frase quedó flotando. Mateo le rozó el brazo al pasar por su lado. Andrés sintió el contacto como una descarga. Se quedó quieto, con el cuchillo en el aire, sin saber si seguir cortando o girarse. No lo hizo, no aún, pero algo cambió, y ya no habría marcha atrás. Andrés notó el cambio desde la mañana siguiente. No era algo que pudiera señalar con claridad. Era una sensación. Como si Mateo caminara más lento cerca de él. Como si las pausas entre frase y frase ahora duraran medio segundo más. Como si el aire se sintiera distinto cuando estaban solos. Esa tarde, mientras regresaban del supermercado, Mateo dijo algo que le desacomodó el pecho. A veces me cuesta no pensar demasiado, como si todo lo que no digo se me quedara atascado en la garganta. Andrés no supo qué contestar. Asintió despacio, sin mirarlo. Ya en casa, al acomodar las bolsas, sus manos se tocaron. Solo un instante. Pero ninguno se apartó enseguida. Se quedaron congelados. Luego Mateo rió, bajito, como para aliviar la tensión. Parece que hasta esto sabemos hacerlo juntos. Andrés también rió, pero sin saber por qué. Esa noche no hubo serie. Mateo dijo que necesitaba trabajar. Andrés también. Pero a medianoche, sin querer, se encontraron en la cocina. Él con un vaso de agua. Mateo con la mirada cansada. ¿No puedes dormir? No es eso. Solo no dejo de pensar. Se miraron un segundo más de lo normal, y luego, como un reflejo, Mateo estiró el brazo y le acomodó el cuello de la camiseta. «Tienes eso mal», dijo, apenas tocándolo. Andrés se quedó quieto. Apretó la mandíbula. Cuando Mateo bajó la mano, parecía que iba a decir algo más, pero no lo hizo. Se fue a dormir. Andrés se quedó solo en la cocina, la luz tenue, el vaso medio lleno, y la certeza de que estaba al borde de algo. Algo que aún no sabía si podía sostener. El sábado, mientras caminaban por el barrio, Mateo se detuvo frente a una tienda de música. De niño quería ser pianista, pero nunca aprendí bien. Me frustraba. Andrés lo miró sorprendido. Era la primera vez que Mateo hablaba de su infancia. ¿Y ahora? Ahora solo escucho, y cuando puedo,
Cierro los ojos y me imagino tocando bien. No dijeron más, pero cuando entraron a la tienda, Mateo buscó un disco, se lo tendió a Andrés y le dijo: «Este me suena a ti». Andrés lo sostuvo un segundo entre las manos. Era un gesto simple, pero le dejó la piel ardiendo. La semana siguiente trajo un golpe inesperado. Andrés recibió un mensaje de su madre, un audio largo, con la voz entrecortada. Le decía que su padre había descubierto fotos suyas en redes, que hablaban de ambiente equivocado, de vergüenza, de ¿qué dirán? Andrés se encerró en su cuarto. Escuchó el audio 3 veces. No podía llorar, no podía hablar. Se sentía sucio, como si hubiera hecho algo malo. Se abrazó a sí mismo y se quedó sentado en el suelo. Horas después, Mateo tocó la puerta. ¿Puedo? Andrés no respondió. Mateo entró igual, lo vio sentado. Se acercó, se agachó frente a él. ¿Qué pasó? Andrés solo negó con la cabeza. No podía hablar. Mateo no insistió. Se sentó a su lado, sin decir nada. Lo abrazó por los hombros. Andrés se quedó quieto, rígido, pero luego se dejó caer contra él. Cerró los ojos. El cuerpo entero le temblaba. «Estoy aquí», susurró Mateo. Fue la primera vez que Andrés lloró delante de alguien, no por el dolor, sino por el alivio de no tener que fingir. Esa noche durmieron en el sofá, juntos. No pasó nada, solo la respiración compartida, el calor de un cuerpo al lado. Y eso bastó para sanar un poco. A la mañana siguiente, Andrés se despertó antes. Se levantó sin hacer ruido. Preparó café. Cuando Mateo salió de la habitación, lo encontró en la cocina, en silencio, con las tazas ya listas. No se dijeron buenos días, solo se miraron y se sonrieron. Pero esa paz duró poco. Días después, Mateo recibió una llamada. Andrés lo escuchó hablar con alguien con voz tensa. Palabras como mudanza, cambio de sede, oferta. Cuando colgó, Andrés intentó no preguntar, pero no pudo evitarlo. ¿Todo bien? Mateo asintió. Demasiado rápido. Me ofrecieron moverme a Valencia para liderar una nueva fase del proyecto. Andrés sintió un hueco en el estómago. Intentó sonar normal. ¿Y qué vas a hacer? Mateo no respondió de inmediato. Caminó por la sala. Se pasó la mano por el pelo. Y luego dijo: «No lo sé». Fue la primera vez que lo vio dudar. Y Andrés no supo qué dolía más: la posible distancia, o el no saber si él estaba incluido en la ecuación. La noche cayó con un silencio denso. Andrés había intentado concentrarse en un trabajo para la universidad, pero el documento en la pantalla seguía en blanco. Desde que Mateo le dijo lo de Valencia, todo parecía haberse congelado. No habían vuelto a hablar del tema, pero tampoco hacía falta. Estaba presente en cada gesto, cada palabra contenida, cada mirada que se evitaban sin querer. Mateo se había quedado en su habitación casi todo el día. Solo salió a prepararse un café y volvió a encerrarse. No era su estilo, y eso lo hacía más evidente. Cerca de las 10, Andrés se levantó. Fue hasta la cocina. Pensó en hacerse algo rápido, pero no tenía hambre. Estaba por volver a su cuarto cuando escuchó la puerta abrirse detrás de él. «Mateo, ¿te molesto?», preguntó, con voz cansada. «Claro que no», respondió Andrés apoyándose en la encimera. Hubo un momento de silencio. «¿Quieres salir un rato?», preguntó Mateo, sin mirarlo directamente. Andrés dudó un segundo. Luego asintió. Salieron a caminar. No hablaron casi nada durante los primeros minutos. Madrid ya estaba medio dormida. Solo algunos bares quedaban encendidos. Doblaron en una calle más tranquila y se sentaron en un banco de piedra. Mateo apoyó los codos en las rodillas. Miraba al suelo. «Me ofrecieron liderar el equipo allá. Piso pagado. Sueldo mejor. Es una oportunidad real», dijo finalmente. Andrés tragó saliva. «Y...» Mateo se giró hacia él. «No quiero irme sin saber que somos tú y yo». Andrés sintió como todo dentro de él se detenía. Se quedó quieto. Sus dedos apretaban el borde del banco. Mateo continuó. «Desde hace semanas intento mantenerlo en control.
fingir que esto es solo amistad. Pero no puedo más. Me importas, Andrés. Mucho. Y si me voy, no quiero que sea dejando esto sin decirlo. Andrés lo miró, por primera vez, sin miedo. Yo también siento algo, Mateo. No sé desde cuándo, pero está ahí, y me asusta, porque no quiero perderte. Pero tampoco sé cómo encajar esto en mi vida ahora mismo. Mateo se acercó, despacio. No hay fórmula, dijo, con una sonrisa suave. Solo sé que cuando estoy contigo todo tiene sentido. Se quedaron mirándose. Andrés bajó la cabeza por un segundo. Cuando recibí ese audio de mi madre, lo único que me sostuvo fue saber que estabas al otro lado de la puerta. Sin preguntas. Solo ahí. Mateo estiró el brazo, le tomó la mano. Siempre voy a estar ahí. Andrés la apretó. No quiero que te vayas. Mateo suspiró. Yo tampoco quiero irme. Pero no puedo quedarme solo por miedo. Lo único que me haría quedarme sería saber que esto es real, que vale la pena intentarlo. Andrés lo miró, con los ojos un poco brillosos. Lo es, lo vale. Mateo se inclinó. Fue un gesto natural, como si el tiempo lo hubiera estado empujando a hacerlo. Sus labios se rozaron. No fue urgente, fue honesto, calmo. Las manos de Mateo en las mejillas de Andrés, su aliento cálido entre los dos. Al separarse, Andrés no dijo nada. Solo se dejó apoyar contra su hombro. Caminaron de vuelta al piso tomados de la mano. No hablaron más esa noche. Los días siguientes fueron un equilibrio inestable. Mateo no tomó ninguna decisión inmediata. Seguía en reuniones, llamadas, correos. Pero en las pausas buscaba a Andrés con la mirada. Lo abrazaba en el pasillo. Le dejaba un café en el escritorio. Y por las noches se quedaban en el sofá, enredados, en silencio. Una tarde, Andrés llegó de clase y lo encontró esperándolo con una carpeta en la mano. «Es el contrato. Tengo que responder mañana». Andrés lo miró sin moverse. «¿Y qué vas a hacer?» Mateo bajó la mirada. «Lo que tú me digas». Andrés dio un paso al frente, luego otro, hasta quedar frente a él. «Yo no quiero que te vayas, pero tampoco quiero que te quedes solo por mí». Mateo levantó la vista. Su expresión era seria. «No sería solo por ti, sería por nosotros». Hubo una pausa. «Entonces quédate», dijo Andrés con voz firme. Mateo sonrió, lo abrazó con fuerza. Y en ese gesto supieron los dos que acababan de tomar una decisión que lo cambiaría todo. El día que Mateo decidió quedarse, no hubo celebración. No hicieron brindis, ni sacaron fotos. Solo se miraron, se abrazaron y respiraron juntos por un largo rato. Como si sus cuerpos entendieran antes que sus palabras que algo había cambiado para siempre. La vida no se volvió mágica, no se resolvieron todos los miedos. Pero sí hubo una sensación nueva, la certeza de que ya no estaban solos en lo que venía. Poco a poco fueron hablando del futuro, no con grandes planes, sino con acciones pequeñas. Cambiaron la distribución del salón, compraron una cafetera mejor, buscaron un escritorio más grande para que Andrés pudiera trabajar sin chocar con los papeles de Mateo. Cada objeto que sumaban parecía decir, «Estoy quedándome». Una mañana, mientras preparaban el desayuno, Mateo se detuvo de repente con la tostadora en la mano. «¿Y si buscamos algo más nuestro? Un piso de verdad, no solo un espacio compartido, uno nuevo, desde cero, donde podamos empezar». «Bien». Andrés lo miró en silencio. Se le helaron las manos, pero asintió. Con miedo, sí, pero también con una sonrisa. Había aprendido que el miedo no era señal de debilidad, era prueba de que algo importaba. Ese mismo fin de semana empezaron a buscar. No fue fácil, ni rápido. Discutieron sobre zonas, precios, tamaños. A veces uno se frustraba, el otro callaba. Luego se reían sin razón. Aprendieron a ceder, a escuchar, a esperar. Hasta que un sábado por la tarde entraron a un piso pequeño en un barrio tranquilo, con una terraza modesta pero soleada. Andrés se detuvo frente a la ventana. Mateo le apretó la mano sin decir nada. Los dos sabían que era ese. Mudarse fue un caos.
cajas mal cerradas, ropa mezclada, tazas rotas, pero también abrazos espontáneos, risas al cargar un sofá que no pasaba por la puerta, besos entre apuros, y esa sensación constante de que todo valía la pena. En la primera noche en el nuevo piso, aún con las lámparas sin colocar y los muebles a medio armar, Mateo apareció en el salón con 2 vasos de vino y una manta en los hombros. «No tenemos sillas, pero sí esto», dijo, sentándose en el suelo. Andrés se acomodó a su lado, se taparon con la manta, y en medio del desorden se sintieron en casa. «¿Te imaginabas algo así cuando nos conocimos?», preguntó Andrés, apoyando la cabeza en su hombro. Mateo negó con la cabeza. «Yo solo pensaba en no molestar demasiado, y ahora no sé cómo sería todo sin ti». Andrés no respondió. Solo estiró la mano, entrelazó los dedos con los suyos. El gesto hablaba por él. Con el paso de los meses, la rutina se volvió otra cosa. No monótona, sino estable. Empezaban las mañanas con olor a café y silencios cómodos. Se despedían con besos en la frente. Volvían cansados, pero con ganas de contarse el día. A veces discutían, por tonterías, por platos sucios, por trabajo. Pero aprendieron a no quedarse callados, a no dejar que el orgullo tapara el cariño. Andrés seguía estudiando, Mateo seguía con su empresa, y en los espacios compartidos creaban su lugar en el mundo, uno donde podían ser exactamente quienes eran, sin tener que pedir permiso. Una noche, mientras Andrés trabajaba con los cascos puestos, sintió una mano en su hombro. Era Mateo, con una sonrisa cansada. «Solo quería verte». Andrés se quitó los auriculares, lo miró un instante, y le dijo: «Yo también». Mateo no dijo nada más, solo se sentó a su lado, en silencio, y se quedaron ahí, respirando al mismo ritmo. Ahora, cuando Andrés piensa en todo lo que vivió desde aquel primer mensaje del casero, no puede evitar sonreír. Todo comenzó con un piso compartido, con un desconocido que llegó con maletas y una startup, y terminó construyendo algo mucho más valioso, un hogar. Aprendió que el amor no siempre entra haciendo ruido. A veces llega en forma de rutina, de cuidado, de presencia constante. Y si alguna vez alguien le pregunta qué fue lo que cambió su vida, responderá sin dudar: un anuncio sencillo y un hombre que supo quedarse.